Pulseras de yin y yang. Esta es la idea que hoy les quiero compartir y que se usan mucho para regalar entre parejas porque simbolizan dos energías opuestas que se complementan entre sí. Una excelente idea para regalar o si tienes un emprendimiento de accesorios para vender complementándola con esta tarjeta que sí, se las voy a regalar. Más adelante les digo cómo la pueden obtener. Y no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros en color negro y en color blanco. Para iniciar voy a usar dos hebras de hilo de 50 centímetros cada una en color negro y en uno de los extremos voy a realizar un nudo franciscano. Tomo un trozo de pitillo o popote y lo ubico de esta manera y empiezo a enrollar el hilo hacia mi izquierda dando aproximadamente de 3 a 4 vueltas completas. Cuando ya haya realizado todas las vueltas completas voy a tomar el hilo y lo voy a pasar por el interior del pitillo y lo voy a ir alando poco a poco. Luego voy a tomar el trozo de pitillo y lo voy a sacar. Y ahora lo que voy a hacer es alar de ambos lados para que vaya quedando ya el nudo. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Dejando aproximadamente una medida de 8 centímetros, voy a tomar el hilo y lo voy a fijar a una superficie plana. Ahora voy a tomar el hilo y en el extremo voy a quemar y afilar las puntas para insertar esta figura de fimo que es de yin y yang, que es con la que voy a realizar la pulsera. Y luego voy a tomar el hilo que me queda acá central y lo voy a fijar para iniciar el tejido. Tomo dos hebras de hilo de 70 centímetros cada una en color negro y la otra en color blanco. Para ubicar los hilos e iniciar a tejer voy a realizar lo siguiente. Tomo el hilo de color negro y doblo uno de los extremos y lo paso por debajo de los hilos del centro. Es importante tener en cuenta que la parte más corta del hilo debe quedar hacia donde lo tengo fijo con la cinta de enmascarar. Ahora voy a tomar el hilo de color blanco y también voy a doblar uno de los extremos formando como esta especie de buclecito que ustedes ven acá, el cual voy a pasar por debajo del bucle que formé con el hilo negro y por encima de los hilos del centro. Quedaría así más o menos. Ahora voy a tomar estos hilos de color negro y los voy a pasar a través del bucle que se formó con el hilo de color blanco. Y los voy a sacar por allí. Aquí ustedes pueden apreciarlo mucho mejor. Es importante tener en cuenta que los hilos más cortos deben de quedar hacia la parte de arriba, es decir, hacia donde ustedes ven la cinta con la que tengo fijo los hilos. Y si ustedes como yo quieren dejar aún más cortos los hilos, simplemente es con mucho cuidado irlos acomodando. Aquí yo les voy mostrando cómo lo pueden hacer. Esta parte es opcional. Aquí ya los dejé un poco más corto, ahora simplemente lo voy a unir nuevamente a donde lo tengo fijo, donde está la cinta, y los voy a alar para apretar muy bien este nudo. Existen también otras formas para uno iniciar el tejido cuando va a usar dos tonos de hilo. Sin embargo, yo quise mostrarles esta forma porque es importante también conocer diferentes técnicas. Teniendo listo ya este primer nudo, voy a continuar el tejido hacia el lado derecho. Tomo el hilo blanco que tengo a la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro. Luego tomo el hilo de color negro, lo paso por encima de este y a su vez este hilo, aquí tengo la punta, la paso por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Lo saco por el bucle, halo y voy a ir apretando poco a poco. Realizo lo mismo hacia la izquierda. Nuevamente voy a tomar el hilo blanco, pasarlo por encima de los hilos del centro, el hilo negro lo paso por encima de este y a su vez los paso por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Lo saco por el bucle, halo y así lo voy apretando.
Y así va quedando entonces. Voy a continuar realizando el tejido, uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda, hasta obtener el largo total deseado. Si por algún motivo, alguna situación debes de parar el trabajo, esta montañita de color negro que se forma aquí, que es este hilo negro, es la que te va a indicar hacia qué lado debes de iniciar nuevamente a tejer. Es decir, aquí está al lado derecho, lo cual indica de que debo de continuar el tejido hacia la derecha. Aquí ya tengo entonces el tejido completo de la primera parte. Ahora voy a unir la figura de Fimo de Yin Yang a lo que llevo tejido, y aquí pueden ver que desde que inicié hasta el centro de la figura hay 6.5 centímetros, que es la medida que voy a dejar también hacia el otro lado. Recuerden que las medidas que yo les doy son opcionales. Aquí voy a continuar realizando el tejido normal que he venido haciendo hasta ahora, simplemente que lo voy a hacer a través de la figura para que ella quede incorporada también en el tejido. La medida de la pulsera entre la parte que está tejida y la figura de Fimo son de 13 centímetros. Aquí ustedes lo pueden ver mucho mejor. Una de las características que tienen estas pulseras, que son de 2 hilos, es que ustedes aquí aprecian el hilo central de color blanco y en los exteriores el hilo negro. Si yo volteo la pulsera, la voy a ver que el hilo negro va a estar en el centro y en los bordes el hilo blanco. Ustedes la pueden usar en la forma que ustedes quieran, pueden dejarla así o simplemente usarla en el otro lado. Ahora voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre la misma parte de la pulsera que llevo tejida. Ustedes recuerdan cuando inicié la pulsera que yo les dije que los hilos más cortos debían de quedar hacia donde estaba la cinta. Es porque son los hilos que voy a cortar en este momento y por eso la idea era que quedaran más cortos. Y ahora en este extremo de la pulsera voy a realizar un nudo franciscano exactamente igual de como se los expliqué al inicio del video. Para cerrar la pulsera voy a realizar el nudo corredizo con la técnica del nudo plano. Entrelazo los hilos de la pulsera como te mostré acá y la voy a fijar a una superficie plana con cinta de enmascarar. En el centro voy a pasar estas tijeritas para que se cree una especie como de un espacio allí que permita y que haga más fácil el tejido. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros y la paso por debajo de los hilos de la pulsera y la llevo hasta el centro. Luego voy a tomar el hilo de la derecha, lo paso por encima de los hilos del centro, el hilo que sale de la izquierda lo paso por debajo y lo saco por el bucle que se forma, que sería aquí. Voy a alarlo muy bien hasta que quede bien ajustado y voy a realizar lo mismo hacia el lado izquierdo. Este es un nudo corredizo tipo nudo plano, como pueden ver es el mismo tejido que realizamos en la pulsera, simplemente que aquí va a ser con el hilo solo en color negro. Voy a realizar 3 nudos a la derecha, 3 a la izquierda, intercalados entre sí. Si tienes dudas sobre esta técnica, en la parte de arriba te voy a compartir un video donde te explico un poco mejor este tipo de técnica. Y ahora voy a cortar los hilos excedentes, a quemarlos y a pegarlos sobre la parte que llevo tejida. Y listo, así quedaría entonces ya la pulsera que les traje el día de hoy. Aquí puedes apreciar cómo quedarían los dos tejidos intercalados, aquí los colores quedan súper bonitas. Como te había prometido, te voy a regalar la tarjeta. Es muy fácil, simplemente en la parte de abajo en la cajita de información te voy a dejar un link donde solo debes de ingresar y puedes descargar la tarjeta de Yin y Yang que les traje el día de hoy. Como siempre, los quiero invitar a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que así cada vez que suba un nuevo video puedan recibir la notificación. Y por supuesto darle un like a este video. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.